Bienvenido a casa. Somos Cristo, tu única esperanza. Prepárate para recibir lo que Dios hoy tiene para tu vida. Una palabra de fe, amor y esperanza que transformará tu vida para siempre. A continuación, te dejamos con la palabra. Bueno, quiero hablar hoy día acerca de un tema. Vamos a hablar acerca del pecado. Mira al que está a tu lado y dile, pecador. La palabra pecado significa actuar o pensar contra la voluntad de Dios o contra los preceptos de esa religión. Eso significa pecar, ir en contra de la voluntad del Señor. Un día le trajeron a una mujer que la sorprendieron en el acto mismo del adulterio, se la trajeron a Jesús. Y Jesús no ejerció juicio sobre ella, sino que la liberó y la perdonó. Miren lo que dice el libro de Juan, capítulo 8, versículo 11. Dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, la querían apedrear. Jesús dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Cada uno empezaron a dejar la piedra en el suelo, fueron acusados por su conciencia, se acordaron de todos los pecados que habían cometido ellos. Y Jesús le dijo a esta mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ella le responde, no hay nadie, Señor, no quedó ni uno solo. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, el encuentro con Jesús tiene que provocar algo en nosotros. No solamente te perdono, sino que también le da una instrucción. Vete y no peques más. Ahora, la pregunta es ¿cómo logramos no pecar más? Porque claro, yo te digo, no peques. Pero dentro de nosotros, miren lo que dice el libro de Gálatas capítulo 1, verso 16. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. Dentro de nosotros hay una naturaleza pecaminosa, la cual comenzó con Adán y Eva en el huerto del Edén, donde Eva desobedece a Jesús y hace que su esposo también desobedezca. Las mujeres, Dios mío, algo pasa con las mujeres. Le he contado, ¿verdad?, por qué la serpiente fue donde Eva y no donde Adán. ¿Se los conté? Se los voy a contar. Algunos lo saben, por favor guarden silencio. Porque la serpiente va donde Eva, la convence para que coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Eva le dice a su marido, toma, come tú también. Y él comió. Pero si la serpiente hubiese convencido primero a Adán y Adán hubiese intentado darle de comer el fruto a Eva, estoy seguro que Eva no le obedece. Toma, come. ¿Y por qué voy a comer? ¿Eres tonto? Entonces por eso el diablo, que es astuto, primero hizo caer a Eva. Bueno, ese es un paréntesis para comenzar esta predicación. Entonces estamos bajo una naturaleza de pecado. Ríanse en el tiempo, ya no se rían después, por favor. Si ya pasó el chiste, no nos riamos después. Estamos bajo una naturaleza de pecado. Incluso el mismo Pablo, el apóstol Pablo, uno de los hombres con más revelación de las Escrituras, uno de los hombres con más poder de Dios, un mártir del Evangelio. Miren lo que confiesa en el libro de Romanos capítulo 7, verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, naturaleza de pecado. Verso 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios,
Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hay una ley de pecado que va a estar en nosotros. No es que va a desaparecer, va a estar. Pablo, un hombre con la revelación de Dios, el apóstol Pablo, dijo: las cosas que quiero hacer no hago. Estoy cautivo a la ley que hay en mis miembros, miserable de mí. Entonces, con la mente sirvo a Dios, pero dice que con la carne a la ley del pecado. Entonces, Jesús le dijo: vete y no peques más. Pero ¿cómo logramos no pecar más si tenemos una naturaleza pecaminosa? Y yo creo que muchos de nosotros no hemos enfrentado a este conflicto y sabemos que no tenemos que pecar, sabemos que Dios nos manda a guardar sus mandamientos, pero hay algo que muchas veces es más fuerte, que está dentro de nosotros, que no nos deja cumplir la voluntad de Dios y nos lleva cautivo al pecado. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Muchos de nosotros nos hemos sentido de esta manera. Ahora, antes de seguir con esto, les quiero leer Colosenses 1:13, nueva traducción viviente. Dice así: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. O sea, hay un pecado en nosotros, pero la buena noticia es que Jesús perdonó nuestros pecados. La buena noticia es que tenemos un Dios de misericordia, a un Dios de amor, a un Dios que nos perdona, que nos limpia. Dice: cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana se renueva esta cuenta corriente de misericordia que tú y yo tenemos y que podemos usar en cualquier momento. No es una cuota de misericordia que se acaba, sino que se va renovando todos los días. Entonces, el pecado está en nosotros. Pablo lo dijo, Gálatas lo enseña, pero la buena noticia es que Dios perdonó nuestros pecados. ¿Me estoy explicando, verdad? No me estoy. ¿Me pueden responder, por favor? Gracias. Ahora, aunque sabemos que Dios nos perdona, muchas veces podemos caer en el error de decir: bueno, si Dios me perdona y está la gracia, voy a pecar, le voy a dar, total, después pido perdón. Y el día de mañana la misericordia se renueva y Dios me va a perdonar. Y si ustedes me preguntan a mí, en estricto rigor, es así. Pero miren lo que dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 1, nueva traducción viviente. Dice: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Hace una pregunta. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Entonces, aunque sabemos que hay una naturaleza de pecado en nosotros, nuestra labor como hijos de Dios es vivir una vida muriendo a nuestros deseos carnales. Jesús crucificó su carne. ¿Y por qué lo hizo? Para poder enseñarnos que se puede. Se puede crucificar las pasiones carnales. Por lo tanto, como hijos de Dios, tenemos que entender que hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. Dios va a perdonar nuestro pecado, pero que Dios perdone nuestros pecados no es una garantía para pecar y pecar. No es una autorización para pecar libremente. Total, después usamos la gracia y el perdón de pecados. Pablo dijo: no abundemos en pecado. Jesús murió, así nosotros debemos vivir nuestra vida muriendo a nuestras pasiones carnales. ¿Se va entendiendo, verdad? Entonces, teniendo todos estos antecedentes, vuelvo a preguntar: ¿cómo logramos no pecar? Mujer, vete y no peques más. La instrucción es simple, es sencilla, pero ¿cómo se ejecuta? Si hay una raíz en nosotros, si hay algo que nos está constantemente jalando. Miren lo que dice en Gálatas capítulo 5, verso 16. Y ahora comienzo el mensaje. Esa fue la introducción.
Gálatas capítulo 5, verso 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Verso 18. Porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y las cosas semejantes también. Dice la palabra del Señor, acerca de los cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nos da un listado de lo que es pecado y también nos da un listado de las características del fruto del Espíritu. Ahora, volvamos al verso 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces el alma aquí se deja aparte, pero hace alusión a dos de estas áreas. Primero, el cuerpo, que es la carne, y segundo, el espíritu. Y dice la palabra del Señor que estos dos se oponen entre sí. Entonces hay una lucha constante entre lo que quiere mi espíritu. Pablo dice, con la mente sirvo a Dios, mi espíritu, pero con la carne sirvo a la ley que está en mis miembros. Lo que Pablo está diciendo, hay una lucha dentro de mí. Hay una lucha entre mi carne y mi espíritu. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿cómo lo haremos para dejar de pecar? Mujer, una mujer adúltera, una mujer que practicaba el adulterio. Jesús simplemente le dice, vete y no peques más. La pregunta es, ¿cómo esa mujer, que es una practicante del pecado, no va a pecar más? Yo entiendo que un encuentro con Jesús lo cambia todo. Pero nosotros, ¿cómo lo hacemos? Si estamos luchando, pero cada cierto tiempo volvemos a caer en el alcoholismo. Cada cierto tiempo volvemos a ser infieles. Volvemos a las drogas. ¿Cómo lo hacemos para luchar contra la ley de pecado que hay en nosotros? Y aquí lo que nos dice el libro de Gálatas es que hay una lucha entre mi carne y mi espíritu. Y el título de este mensaje es carne versus espíritu. ¿Por qué? Ahora lo van a entender. Dentro nuestro hay una lucha de mi carne con mi espíritu. Ahora, las personas que han practicado la lucha de manera profesional saben que es muy importante lo que pasa sobre el cuadrilátero, pero el éxito de una pelea está determinado no solamente por lo que pasa en el cuadrilátero, en la pelea misma, sino por el entrenamiento que hubo anteriormente. Entonces, mi entrenamiento tiene que buscar ¿qué cosa? Que mi espíritu sea más fuerte que mi carne. ¿Cómo no vamos a pecar? En la medida que fortalezcas tu espíritu. El problema es que queremos no pecar, pero no hacemos nada para fortalecer nuestro espíritu, sino que todo lo contrario, vivimos una vida que fortalece nuestra carne. ¿Y por qué? Y hago un ejemplo súper cotidiano. ¿Por qué nos cuesta tanto bajar de peso? Yo sé que aquí no hay nadie con ese problema. Pero ¿por qué nos cuesta tanto?
Porque estamos acostumbrados a satisfacer los deseos de nuestra carne. Y si mi carne tiene hambre, voy a tener que comer. Entonces, ¿cómo vamos a lograr no pecar? Fortaleciendo nuestro espíritu. Y el mensaje del día de hoy, te quiero entregar algunos principios los cuales van a fortalecer tu espíritu. Y cuando venga a atacar tu naturaleza pecaminosa, cuando tu carne se quiera manifestar y quiera que hagas lo que ella desea, tu espíritu va a estar tan fuerte, pero tan fuerte, que no vas a pecar. ¿Se va entendiendo, verdad? ¿Cómo fortalecemos nuestro espíritu? Vamos a hablar de algunos principios. Principio número 1, son breves principios, entre 35 y 40 vamos a hablar hoy día. Mateo 6:13 dice, está hablando de la oración del Padre Nuestro. Jesús dijo, oren así: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Jesús dijo, vamos a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero hay un ítem de la oración del Padre Nuestro que Jesús dijo, oren para que no caigan en tentación. No nos metas en tentación, sino que líbranos del mal. Porque Jesús sabe que si caemos en pecado, va a venir mal a nuestra vida. Porque el pecado, Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Y si Satanás quiere que tú peques y caigas, es porque Él quiere destruir tu vida. Es porque Él quiere el mal para tu vida. Por lo tanto, Jesús dijo, cuando oren, por favor, oren de la siguiente manera: no me dejes caer en tentación. Yo no sé ustedes, pero en mis oraciones siempre está este ítem. Y oro por mis hijos, y oro para que Él establezca su reino en nuestra vida, oro por los jóvenes, oro por mi familia, oro por la salud de mi papá, incluso hasta oro por mi suegra, aunque ustedes no lo crean. Pero llega un momento en que le digo, Señor, no me metas en tentación, por favor, no me permitas caer en tentación. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo sé que me quiere devorar. Por lo tanto, Señor, yo sé que tú eres poderoso para guardarme. Porque sabemos que después pecado hay perdón, hay redención, hay restauración. Pero muchas veces no hablamos de cómo poder evitar el pecado. Y la única forma de evitar el pecado es que tengas un espíritu. El problema es que nuestro espíritu muchas veces está así, delgado como un dedo, débil, delgadito. Pero si oramos, miren lo que dice Mateo 26:41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Miren lo que está diciendo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y nuestra carne va a querer caer, pero nuestro espíritu siempre tiene que estar dispuesto. Siempre tu espíritu tiene que estar dispuesto a no pecar. Por favor, no te acostumbres a vivir en pecado. No te acostumbres a pensar que es normal y que no puedo luchar contra mi naturaleza pecaminosa. Se puede. Con Dios se puede. Se va a poder en la medida que tu espíritu esté fuerte. ¿Y cómo fortalezco mi espíritu? Ora al Señor. Señor, no me dejes caer en tentación. Señor, tú sabes, se viene el fin de semana. Estoy seguro que en cualquier momento me llega un WhatsApp de mis amigos. No me dejes caer en tentación. No me dejes caer en tentación. Principio número 2. Yo creo que Dios a todos nos dio sabiduría. En usted hay sabiduría. Y la palabra dice que el que no tenga sabiduría, pídala a Dios. Él da abundantemente y sin reproche. Así que pida sin tener pena. Pida nomás. Dios le va a dar sabiduría. Mira lo que dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Jesús le dice, ustedes van a ser libres. Y ellos le dijeron, nosotros nunca hemos sido esclavos. Y este verso siempre lo usamos en Kairos, porque el primer paso para ser libre es reconocer que tenemos debilidades. Por eso este punto lo he titulado sabiduría, porque tenemos que ser sabios. Hay gente que dice, no, yo no tengo problemas. Yo no tengo problemas con el alcohol. No. Y para el 18 voy a ir a una fonda, no tengo problema. Vamos, pasémosla bien, ¿por qué no? Oye, si una copita no hace mal, si yo no soy alcohólico, no tengo problema, para nada. ¿Viste que vinimos a la fonda? No pasó nada. Tenemos que ser sabios. Y para poder ser sabios tenemos que entender que somos débiles. El espíritu está dispuesto, pero mi carne es débil. Por favor, si tenemos problemas con las apuestas, no pasemos por cerca de un casino. Tenemos que usar la sabiduría. Y para poder usar la sabiduría tenemos que entender que hay áreas que están débiles en ti. Por favor, no caigamos en el error de tener un mayor concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Porque si no te das cuenta que tienes un problema, nunca Dios va a poder hacer una obra ahí. Nunca. Pero si reconocemos y decimos, Señor, soy un pecador, como un día lo dijo Pedro, cuando vio esta pesca milagrosa que Jesús hizo, Pedro no dijo, bueno, nos vamos a ir a gastar los pescaditos, vamos a venderlos. No. Cayó de rodillas y dijo, Jesús, apártate de mí porque yo soy pecador. En ese momento Jesús le dijo, Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. Pero si está reconociendo que es pecador, o sea, Jesús lo recluta aunque sabe que es pecador. Él está reconociendo que es pecador. ¿Por qué? Porque Jesús necesita personas que estén conscientes de su condición para que puedan ver y estén dispuestos a experimentar la mayor transformación de sus vidas. El poder de Jesús te puede transformar. Pero tenemos que decir, soy pecador. Mire lo que dice Proverbios 6:28, nueva versión internacional. ¿Puede alguien caminar sobre la brasa sin quemarse los pies? Hay algunos que piensan que sí. Y yo puedo caminar sobre las brasas. No me va a pasar nada. Lo más probable es que te quemes. Por favor, usa tu sabiduría. No andes por donde están las brasas. José, lo que él hizo cuando la esposa de Potifar se quería acostar con él, José arrancó. José arrancó. Y muchas veces nosotros tenemos que usar nuestra sabiduría para arrancar de lugares, de amigos que sabemos que nos van a llevar al pecado. Tenemos que arrancar. Entonces dijimos, primero, oremos. Segundo, seamos sabios. Tercero, cuidemos nuestros pensamientos. Hay un poder tan grande en el pensamiento del hombre. Miren lo que dice Romanos 13:14, nueva traducción viviente. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Y entendamos el verso, por favor. Dice, no se permitan. No se dejen. No se lo permitan. Pensar, porque nosotros quizás, y nos engañamos solo y decimos, bueno, no he hecho nada, pero estás todo el día pensando. Y estás todo el día pensando en esa persona que no es tu esposa. Y estás todo el día pensando en cómo vas a hacer algún negocio fraudulento. Y estás todo el día pensando en cómo satisfacer tus malos deseos. Ahí nosotros nos tenemos que parar y mirarnos al espejo y decir, no, David, para. O sea, no te permito que sigas usando tu mente para pensar este tipo de cosas. Nosotros nos conocemos. Y la palabra del Señor dice, más bien vístanse con la presencia del Señor. Cuando se vengan esos pensamientos, vístase de la presencia del Señor.
Busque un lugar a solas, ponga música de adoración, vístase de la presencia del Señor. Y no se permita pensar en formas de complacer los malos deseos, porque su mente es hábil, usted es inteligente. Entonces, como está pensando en satisfacer sus deseos, su mente le va a empezar a dar opciones. ¿Y si pasa esto? ¿Y si hacemos acá? ¿Y si hacemos allá? En ese momento dice, no, para. O sea, para. Dígase a sí mismo, córtala. O sea, no te permito que sigas usando tu mente para satisfacer tus malos deseos. ¿Qué tenemos que hacer con nuestra mente? Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Para qué estamos usando nuestros pensamientos? Y aquí está perfecto dicho, ¿en qué tengo que pensar? En todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo justo, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que tiene virtud alguna, todo lo que es digno de alabanza. En esto tengo que pensar. Y si su mente no está siendo usada para eso, párese. Vamos a pensar en lo que Dios quiere que pensemos. Todo nace con un pensamiento. Los crímenes más grandes nacieron con un pensamiento. Las infidelidades partieron con un pensamiento. Pero ¿saben qué? Pero las obras más grandes, las empresas más maravillosas, las familias más felices también nacieron de un pensamiento. ¿Cómo vamos a usar nuestra mente? ¿La vamos a usar para pensar en formas de satisfacer nuestros deseos? ¿O vamos a pensar en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es honesto, en todo lo que hay virtud, en todo lo que es digno de alabanza? Número 4. Me faltan solamente 45 principios, ya voy a terminar. Mateo 4, verso 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, he aquí, vinieron ángeles y le servían. ¿Cómo hago crecer mi espíritu? ¿Cómo logro pelear en contra de la tentación? Con oración, con sabiduría, pero también con palabra. Con oración, con sabiduría, cuidando nuestros pensamientos, pero también entendiendo la palabra del Señor. Ahora entendamos, esto no es, yo no puedo recitar la palabra del Señor como si fuera un conjuro mágico. Guárdame, 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 sus ángeles mandan. Yo tengo que entender la palabra del Señor. Que se me revele la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando yo sé la palabra de Dios, conozco sus promesas, no voy a caer en un pecado para perder todo lo que Dios tiene para mí, para retrasar el propósito que Dios tiene para mí. Es que he entendido su palabra, he aprendido y puedo enfrentarme a la tentación con la palabra del Señor, sabiendo que su palabra es eficaz, que es verdadera. Y Satanás también le recitó la palabra. Pero Jesús le dijo, pero escrito está también. Y saben que cuando tú conoces la palabra, el diablo no tiene otra alternativa que huir. Dice el diablo, entonces lo dejó. Y tenemos vidas enteras con el diablo aquí en nuestro oído. O el diablo que nos va a molestar y nos hace una y otra.
¿Y saben por qué? Es porque no conocemos la palabra. Cuando nosotros tenemos fe, tenemos autoridad en la palabra, cuando nosotros conocemos la palabra, cuando la palabra se nos revela y la aplicamos en nuestra vida, el diablo no tiene otra alternativa que dejarte. No tiene otra alternativa que dejarte. ¿Cómo hago crecer mi espíritu? 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dijo, bástate de mi gracia. Y yo puedo ser una persona que tenga sabiduría, que conozca su palabra, que pueda cuidar mis pensamientos. Pero ¿saben qué? No voy a poder ganarle la batalla al pecado si no tengo fe. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Y lo que Dios está diciendo, bástate de mi gracia. Mi poder es todo lo que tú necesitas. Yo en tu debilidad es donde me hago fuerte. Donde tú eres débil es donde Dios saca toda su fortaleza. Mi fe no tiene que estar puesta en lo que yo puedo hacer, mi fe tiene que estar puesta en el Señor. Hay una naturaleza de pecado en nosotros, pero ¿cómo vamos a lograr prevenir caer en pecado? ¿Cómo vamos a lograr vivir una vida en santidad? La única forma de hacerlo es teniendo fe en el Señor, teniendo fe en su gracia, teniendo fe en su poder. Bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. En otra versión dice, mi poder es todo lo que tú necesitas. Y gloria a Dios por tu sabiduría, gloria a Dios por tu dominio propio, pero ten fe en mí. Ten fe en mí. Ten fe en lo que Dios puede hacer. Hay personas que llevan años luchando con pecados. Pecados públicos y pecados privados. Pecados secretos que nadie sabe. La única forma de poder vencer la batalla contra el pecado es teniendo fe en el Señor. Y saben, porque cuando tenemos fe en el Señor podemos fortalecer nuestro espíritu. Y con esto quiero terminar, si me acompaña alguien en el piano, por favor. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Iglesia, entendamos, hay una batalla que tenemos que dar. Pablo dijo, así como Jesús murió, tenemos que aprender a vivir nuestra vida muriendo nuestras pasiones carnales, crucificando nuestra carne. Pero la promesa es que Dios no te va a dar una tentación que tú no puedas resistir. Si la tentación vino, es porque Dios sabe que sí puedes ganarle. Y hay personas que ya perdieron la fe en ello y dicen, pero es que David, es que he intentado tanto ganarle a la droga. He intentado tanto ganarle al alcohol. He intentado tanto ganarle a las pasiones sexuales y no puedo. Y Dios dice, si dejo que Satanás te tiente, es porque sé que eres capaz de resistir. La promesa es que Dios no te dará una carga mayor de la que tú no puedas llevar. Por lo tanto, hoy día cree en lo que Dios va a hacer. Ten fe en el Señor. Por favor, fortalece tu espíritu. Fortalece tu espíritu. Yo creo con todo mi corazón que hoy día nos hemos equivocado y nos paramos a pelear en contra del pecado con un espíritu débil y con una carne fuerte. Y si podemos volver al nombre de la predicación de hoy día. Pero saben que, y quise poner la gráfica de esta manera,
Porque si ustedes se fijan aquí, la carne está más débil. El espíritu va ganando. Hay algo que usted no puede sacar su carne. Porque si no, ¿cómo estaríamos en este mundo? Imposible. Usted necesita su cuerpo. Pero su cuerpo no puede ser más fuerte que el Espíritu de Dios que está en usted. Es tiempo de comenzar a fortalecer nuestro espíritu. Y cuando venga la tentación, ya no se va a enfrentar a un espíritu débil, sino que se va a ver enfrentado a un espíritu grande, a un espíritu fortalecido, a un espíritu nuevo, a un espíritu diferente. Y la carne va a decir: ¿qué pasó? Si este era débil, si este le ganaba fácil, ¿qué pasó aquí? Lo que no sabía es que el espíritu comenzó a entrenar. Lo que no sabía es que comenzaste a entrenar tu espíritu. Lo que no sabía es que comenzaste a hacer pesas espirituales. Empezaste a orar. Empezaste a sujetar tu mente. Empezaste a escudriñar la palabra del Señor. Empezaste a venir a la iglesia y Dios te empezó a revelar su palabra. Por lo tanto, cuando vino la tentación, cuando vino el pecado y la carne pensó que iba a ganar, se encontró con un espíritu fortalecido. ¿Qué le pasó? Y volvemos a Gálatas. No lo busquen, yo se lo voy a leer. 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Tu espíritu está peleando. Tu espíritu hace mucho tiempo que está dando una batalla por tu santidad. Pero ¿sabes qué? Ha sido una batalla desigual porque tu espíritu está débil. Tu espíritu está cansado porque no lo has alimentado, porque no lo has entrenado. Pero hoy día podemos entender a través de su palabra que sí se puede cumplir la palabra de Jesús, donde dijo: vete y no peques más. Hoy día puedo entender que hay herramientas, que hay principios que los puedo aplicar y que puedo hacer que mi espíritu crezca. Si tú estás plantado en esta casa, te quiero decir algo: Dios va a hacer fortalecer tu espíritu. Tu espíritu se va a transformar en una máquina. Ya no va a estar débil, vas a ser fuerte. La tentación no va a poder ganarte. Le vas a ganar la batalla al pecado, la batalla al vicio. Y el pecado por mucho tiempo ha estado ganando la batalla. Y hay familias que han sido afectadas por eso. Pero hoy día comienza la cuenta regresiva. Hoy día comienza la cuenta regresiva. Y yo no sé si ustedes vieron Rocky. Todos me imagino que vimos Rocky. Yo lo que disfrutaba más de la película de Rocky no era la batalla, porque al final sabía que iba a ganar. Y iba a decir: Adriana. Era típico que iba a hacer eso. Siempre lo hace. ¿Sabes lo que yo más disfrutaba de Rocky? Era el entrenamiento. Cuando partía saltando la cuerda así, y como que se caía y no podía más, y terminaba el entrenamiento. Eso me encantaba. Ver cómo trataba de hacer barra y no podía al principio del entrenamiento, pero después estaba. Es tiempo de comenzar a entrenar tu espíritu. Es tiempo de comenzar a entrenar tu espíritu. Vamos a ganar la batalla en contra del pecado. Vamos a ganar la batalla en contra del pecado. Ponte de pie, por favor, iglesia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cierra tus ojos. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias, Señor. Habíamos buscado tantas respuestas, habíamos intentado hacer tantas cosas, pero nos dimos cuenta hoy día a través de tu palabra que estábamos haciendo el esfuerzo equivocado. Y hoy día yo me voy a esforzar por fortalecer mi espíritu. Padre Celestial, ayúdame. Voy a comenzar un entrenamiento intensivo de oración, un entrenamiento intensivo de tu palabra. Mis pensamientos serán sujetados a tu propósito, a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, seré sabio. Seré sabio. Creo con todo mi corazón
en lo que tú vas a hacer. Creo que las cosas que antes me afectaron, hoy día ya no van a poder afectarme porque mi espíritu se va a fortalecer en ti, Señor. Mi fe está puesta en ti. Me voy a esforzar por hacer mi parte, pero Señor, si tú no estás conmigo, de nada va a servir mi esfuerzo. Papá, te necesitamos a ti. Necesitamos tu poder. Bástate de mi gracia. Tú eres fuerte donde yo soy débil. Los lugares más débiles de mi vida, en las áreas más oscuras de mi vida, es ahí donde se manifiesta el poder, la gracia y la bondad del Señor. Padre Celestial, ayúdame. Bendice cada persona aquí. Creemos en lo que tú vas a hacer en favor de nuestra casa, en favor de nuestra familia. Deshace y rompe todo plan del diablo en el nombre de Jesús. Padre Celestial, queremos que tu palabra se cumpla. Tú no eres hombre para mentir, y declaramos con todo nuestro corazón que cuando tu palabra se nos revela, Satanás no tiene otra alternativa que huir. Padre Celestial, reprendemos al diablo en el nombre de Jesús. Él anda como león rugiente, pero no es un león rugiente. El único verdadero león es el león de la tribu de Judá. Eres mi fortaleza, eres tú quien me levanta, eres tú quien me ayuda. Padre Celestial, Satanás no tiene otra alternativa que salir huyendo de mi vida, huyendo de mi casa. Satanás, en el nombre de Jesús, dejas a mis hijos. En el nombre poderoso de Jesús, creemos en lo que tú vas a hacer. Creemos que para ti no hay nada imposible. Y hoy día comenzamos un entrenamiento espiritual intensivo. Nuestro espíritu se fortalece en ti, Rey de Reyes y Señor de los señores. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias por compartir con nosotros. Esperamos que hayas sido bendecido por esta palabra. Si quieres saber más, te invitamos a nuestras reuniones generales, los días martes y jueves a las 19:30 horas y domingos en nuestras 3 grandes reuniones, a las 9, a las 11:30 de la mañana y a las 18:30 horas en Avenida Salvador Allende, número 92, Metro San Joaquín. Siempre serás bienvenido a casa.